Bueno, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Facundo Faule, cirujano ortopédico recibido del Hospital Privado de Córdoba. Un saludo para todos los chicos allá del servicio. Vamos a discutir un poco y hablar de la biomecánica y de diseño en prótesis totales de rodilla únicamente. Un poco los objetivos que pretendo que discutamos en esta clase es acerca de la biomecánica articular de rodilla y qué influencia ha tenido esto a lo largo del tiempo, los diferentes estudios y la evolución de los mismos en lo que es el diseño de los componentes protésicos de la rodilla. También vamos a discutir, que es un tema bien asociado, lo que es los diferentes tipos de prótesis clasificados en función de la constricción necesaria con respecto a indicaciones y desventajas y ventajas de cada implante. Creo que esta es la primera pregunta que uno tiene que hacerse siempre que analicemos lo que es un reemplazo articular, después lo diré más adelante. Tenemos que tener el objetivo claro de qué es lo que buscamos. En este caso es lograr que una rodilla sea estable, funcional y durable en el tiempo. Y para esto tenemos varios puntos que tenemos que respetar. En primer lugar, una adecuada selección del paciente. La indicación tiene que estar bien indicada, por decirlo de alguna forma. Tiene que haber una buena optimización preoperatoria de ese paciente. Tiene que haber una correcta elección del implante. No podemos utilizar un implante, por ejemplo, constreñido en un paciente que no tiene un defecto óseo y tiene una buena estabilidad ligamentaria. La técnica quirúrgica en conjunto con lo que son las medidas perioperatorias y posoperatorias analgésicas van a definir un poco también todo lo que sería el postoperatorio inmediato. Y en esto, dentro de la técnica quirúrgica, no solo hablo del abordaje, de la correcta colocación del implante, sino de la adecuada que es un punto quizás a remarcar aparte, que el instrumental sea apropiado. El instrumental de cada prótesis no es el mismo, y según el instrumental vamos a permitir poder corregir ciertos defectos que vamos a descubrir en el momento de la cirugía. Cuarto punto, y no menos importante, la rehabilitación temprana. Hoy hay muchos estudios que muestran que normalmente lo que uno tiene que hacer es empezar la rehabilitación si el paciente ha sido operado a la mañana de ese mismo día, a la tarde, o si ha sido operado a la tarde dentro de las 12 horas posoperatoria. Bueno, ¿cuál es el rol entonces que tiene el implante? Que es lo que hoy vamos a discutir. Está bien claro que el implante ha ido evolucionando a lo largo del tiempo para tratar de ganar lo que llamamos la flexión, que es el problema con los implantes más viejos por una cuestión de diseño. Y obviamente también ha ido cambiando no solo la cinemática femorotibial, sino también ha ido mejorando un poco la adaptación de lo que es la articulación patelofemoral. Y con esto logrando una mejor función, un centrado y una correcta función cuadricipital. Dentro de la biomecánica de la rodilla, que es lo primero que vamos a estudiar, creo que es un tema muy importante. Ahí les dejo el link abajo de uno de los estudios más importantes que hay. Richard Comistek es un cirujano de Estados Unidos que tiene un laboratorio de marcha, tiene un laboratorio donde realizan estudios bajo fluoroscopía. Hoy tienen piezas cadavéricas en los cuales ellos implantan prótesis mismo. Hoy en día están intentando hacer esto a través de la robótica para poder predecir, por decirlo de alguna forma, ante ciertos tipos de movimiento. Lo que se ha estudiado ampliamente es realizar una extensión y una flexión de rodilla bajo condiciones estáticas, permitir cómo predecir el comportamiento que la tibia y el fémur tienen cuando se realiza el paso de la extensión a flexión y a la viceversa. Por lo tanto, tendríamos que hablar conceptualmente de lo que es el rollback femoral y el mecanismo de screw home. El rollback femoral, ¿qué es esto? Es el desplazamiento que el fémur realiza hacia posterior a medida que se realiza la flexión de la rodilla. No voy a hablar de la evolución, de cómo esto se ha ido diagnosticando y cómo se ha ido mejorando esta cinemática, pero hoy se sabe que este movimiento es asimétrico desde los grados 0 hasta los grados 120, variable según las actividades estáticas y dinámicas, que no solo es dependiente de la función del LSP como se creía inicialmente, sino que es una actividad conjunta
entre el LCP y el ligamento cruzado anterior OSI, y que va a permitir obviamente la flexión, va a permitir respetar este mecanismo de rollback femoral. Vamos a lograr con esto respetar lo que es la flexión preoperatoria. ¿Qué quiero decir con asimétrico? Que lo que se realiza es una rotación femoral a nivel externa en una actividad estática. Lo voy a explicar un poquito más adelante, que tengo los ejemplos. El mecanismo de screw home no es otra cosa que la rotación tibial que realiza en extensión, se realiza en extensión para permitir lo que es el bloqueo de la rodilla. La posición, en esta posición del pie obviamente va a disminuir un poco la fuerza que ese cuádriceps tiene que hacer para tenerte de pie, por decirlo de una forma. Esto es una imagen que yo les he puesto desde un sitio de kinesiología en China, pero creo que la imagen es bastante instructiva, por eso lo he puesto, con las flechas apuntando hacia la rotación tibial externa y qué es lo que se va desarrollando en la tibia, porque siempre hasta ahora hemos venido hablando un poco de lo que pasaba a nivel femoral. La biomecánica aplicada a las actividades, para que entiendan un poquito más cómo es esto que se va dando. En las actividades estáticas, que es lo que más se ha podido estudiar en estos estudios que decíamos de fluoroscopía o mismo de resonancia o estudios de estereofotometría, es el paso de la posición de pie a lo que denominamos una flexión profunda de rodilla. El paso a posición sentado es una actividad equivalente. Y en esto es donde los estudios de biomecánica nos muestran que normalmente una rodilla realiza un rollback asimétrico hasta los 120 grados. El cóndilo medial funciona como un eje fijo y el desplazamiento posterior se realiza únicamente a partir del cóndilo externo. La rotación femoral externa se dice que va hasta unos 23 grados en este rango de movilidad y que a partir de los 120 grados la traslación posterior es equivalente en ambos cóndilos. Vale aclarar nuevamente que es una función, hoy en día se sabe que es mixta, no solamente del LCP, sino del LCA o sí, una función coordinada. Les dejo de nuevo otra vez acá el artículo de referencia, que es una revisión en realidad de artículos que datan desde el año 2015 hasta el 2019, los últimos que hablan de esta parte específica que es las actividades dinámicas, que es más difícil de predecir, obviamente, más difíciles de medir, porque no tenemos la capacidad de poder trasladarlo a un estudio cadavérico o a un estudio robótico por el momento. O sea que solo tendríamos laboratorios de marcha o estudios bajo resonancia magnética como probables. ¿Y qué actividades incluyen? La marcha y las carreras a baja velocidad. La marcha vendríamos a decir que son de las actividades que uno más comúnmente realiza, más inclusive que lo que es una actividad de flexión profunda de rodilla. De esto obviamente hay una fase de apoyo y una fase de oscilación. Y el rollback, en este caso, los estudios iniciales, si bien, repito, vuelven a ser de laboratorios de marcha sobre todo y no estudios un poco más específicos como los estudios cadavéricos o a través de la reproducción robótica, funciona a la inversa. El rollback es asimétrico, pero anterior y en rotación interna durante la fase en apoyo en flexión e inversa en extensión. Y el centro de la rotación sería el cóndilo externo, o sea, un movimiento realmente inverso. Bueno, en función de esto, primero voy a clasificar los implantes según el nivel de constricción para luego ir dándoles a conocer las especificaciones que se fueron dando a nivel de los componentes en cuanto a diseño. Creo que hay que saber que no hay un componente sin constricción. Todos hablamos de que los componentes tienen un grado de constricción mínima a un grado de constricción mayor. Hoy los clasificaríamos como según el grado de constricción creciente o decreciente. Dentro de los implantes con menos grado de constricción están los implantes con retención de cruzados, más comúnmente retención de cruzado posterior, y hoy en día los que tenemos son los implantes de retención de ambos cruzados, la prótesis histórica, las postero-estabilizadas, desde lo que es un mecanismo PLOCAM, que es la prótesis típica,
que viene a reemplazar el ligamento cruzado posterior para permitir el rollback. Las prótesis nuevas, deep dish o hipercongruentes, podríamos decir, que el mecanismo de frenado de la traslación posterior y de rollback lo realiza un polietileno hipercongruente, sobre todo con una elevación del labio anterior, y lo que son las pósteros y antroestabilizadas, que no es otra cosa que la evolución propia de la prótesis de mecanismo Plocam. Cuando sumamos constricciones y ya hablamos de inestabilidades ligamentarias, pensamos en el terreno de las semis constreñidas en varo-valgo, y por último el mayor grado de constricción los brindan las constreñidas o bisagras, ya sea platillo rotatorio o no. Dentro de las póstero-estabilizadas vamos a hablar primeramente de las prótesis típicas. Tenemos lo que sería las indicaciones, son a grandes rasgos una artrosis bicompartimental en estadios 3 o 4, que haya una deficiencia del LSP, los pacientes que tienen una pactelectomía previa por una disfunción cuadricipital en cuanto al offset que podemos lograr con una prótesis a conservación de cruzados, es una indicación de una póstero estabilizada, necesita más nivel de constricción, y claramente las artritis inflamatorias que me van a degenerar los ligamentos. Las ventajas que tienen es una menor dificultad para balancear los ligamentos, están claramente estudiadas y tenemos todos los diferentes tipos de alineamientos aplicados hoy en día en los estudios a este tipo de prótesis, y una mayor movilidad. Esto en otro momento era cuestionado, hoy se sabe que tienen una mayor movilidad las prótesis Plocam, por decirlo así, que las de retención de cruzados, que era lo que se creía previamente como ventaja. Las desventajas son todas dependientes del mecanismo Plocam. El sacrificio óseo para poder realizar la caja o el espacio dentro de la tróclea, la luxación de este mecanismo Plocam si dejamos una inestabilidad en flexión, y el desgaste del mismo como parte del desgaste del polietileno. Y en los modelos viejos en los cuales no teníamos trócleas friendly, podríamos decir, o modelos más adaptados a nivel patelofemoral, existía la posibilidad de formar un nódulo fibroso que producía unos clics en flexión y era una causa de revisión. Dijimos que dentro de las póstero-estabilizadas tenemos las hipercongruentes también, que son unas prótesis en las cuales el mecanismo que produce el rollback y que realiza la traslación posterior es una elevación del labio anterior. Hay que dejar un espacio para permitir el paso del tendón rotuliano que no genere conflicto, por eso tiene esta concavidad anterior. Las ventajas son un menor sacrificio óseo. El polietileno normalmente es móvil para permitir un menor desgaste en puntos fijos, porque esta prótesis tiene menos grados de constricción, vendríamos a decir, que una póstero estabilizada mecanismo Plocam. Y las desventajas de la misma son justamente esas. El tener un menor grado de constricción nos hace más difícil dejar una prótesis estable que tenga una deformación normalmente mayor a 10 grados, aunque si bien eso no está escrito, yo creo que es un poco la experiencia propia. Y la pendiente tibial es un condicionante, debe ser una pendiente mínima, no tanto respetar la pendiente propia que tiene el paciente, que es lo que hacemos habitualmente. Les muestro un ejemplo de lo que serían las póstero anteroestabilizadas ahora. Este es el mecanismo normalmente cuando uno realiza en flexión, que es el mecanismo de freno entre la Plocam clásica. Ahora también hay por decirlo así, un labio anterior dentro de esa caja que va a cumplir la función de freno anterior también. O sea, póstero anteroestabilizada. Y con esto un menor mecanismo de rollback. Bueno, las enemigas de las póstero estabilizadas, la prótesis cruciate retaining o conservación de cruzados. El fundamento era conservar el LSP, por lo tanto las indicaciones son las mismas que una póstero estabilizada con la necesidad de un LSP intacto, y esto que es relativo, que es hasta 10 grados de varo, 15 grados de valgo, esto está cambiando un poco en las revisiones y las publicaciones actuales, y bien claramente no debe haber una artritis inflamatoria. Las ventajas son el menor sacrificio óseo y unas ventajas en cuanto a la propiocepción, a la sensación que tiene el paciente de su articulación.
Las desventajas son un menor grado de constricción, obviamente, y eso lleva una mayor exigencia a nivel del balance ligamentario. No debemos dejar un LCP tenso, que es lo que suele asociarse, queriendo evitar cortar mucho a nivel tibial o femoral para no renegar con los ligamentos cuando uno hace una prótesis de este tipo. Y los LCP tensos en flexión están asociados, eso sí, hay estudios, a un mayor desgaste del polietileno. Y hoy se sabe, creo que esto es un concepto principal a decirlo, que la prótesis a conservación sola del LCP, ¿por qué no tienen mayor movilidad que una prótesis posterior estabilizada si estamos conservando un ligamento cruzado posterior? Porque el rollback que se realiza es paradojal. Significa, se realiza rápido un mecanismo de rollback entre los grados, en lo que sería la media de flexión entre los grados 30 y 60, y después se realiza lo que se denomina una traslación anterior, o sea, un rollback paradojal. Y esto fue lo que llevó a la conclusión que el ligamento anterior también forma parte de la cinética normal de este mecanismo de rollback. Esto creo que es lo último que ha salido en cuanto a prótesis de conservación de cruzados. Ambos cruzados, guardarlas. El desarrollo se ha desarrollado en función de los últimos hallazgos biomecánicos, los que discutimos, para permitir un rollback más fehaciente, por lo tanto ganar flexión, es lo que se denomina, está dentro de las clasificaciones de lo que hoy llamamos prótesis a gran flexión, con la ventaja propioceptiva que esto debería tener. Las indicaciones es el problema, tiene que haber una indemnidad de ambos cruzados en un paciente que sea un adulto joven activo. Hoy podríamos decir que un paciente de 60 años que tiene el ligamento cruzado anterior sano es difícil de encontrar. Normalmente son ligamentos que tienen cierto grado de degeneración, son difíciles de valorar por examen físico y por resonancia. Hoy en día están dentro de los pacientes que prácticamente los encontramos como artrosis unicompartimentales para realizar una prótesis unicompartimental. Pero bueno, esa sería la indicación hoy en día, la más fehaciente, por decirlo así. Las desventajas son que no hay una evidencia clara en estudios como las otras prótesis a largo y mediano plazo, porque su desarrollo ha sido en los años 2010 para adelante. Por lo tanto, no hay una estandarización en cuanto al tipo de alineamiento que tenemos que realizar ni a cómo equilibrar los gaps. La posibilidad de una ruptura ligamentaria siempre es un problema, una prótesis con cruzado, con retención de cruzado ante un mecanismo de trauma. Decimos que estos pacientes son adultos jóvenes que les vamos a permitir una mayor actividad física y por lo tanto la falla del implante secundario o la ruptura ligamentaria. Este es el ejemplo de la prótesis, yo la he visto colocar, acá hemos colocado prácticamente 2 por mes, una prótesis a conservación de los dos ligamentos cruzados, en este caso esta es una Journey, Saperla Journey XL. Dos palabras en cuanto al polietileno, no pretendo entrar mucho en detalle, pero sí darle los conceptos fundamentales. Como en la cadera, el desarrollo de los polietilenos hoy en día de alto entrecruzamiento y con el agregado de vitamina D han mejorado, obviamente, las tasas de oxidación, han disminuido la tasa de oxidación de ese polietileno y por lo tanto mejorado la sobrevida. En cuanto a platillos fijos y móviles, claramente no hay una ventaja en los estudios actuales y por lo tanto hay una desventaja en cuanto a lo que es el metal wear, el desgaste que se realiza entre el polietileno y la superficie de apoyo tibial. Inicialmente se creía que daban ventajas en cuanto al rollback femoral, a disminuir la teoría inicial y por lo cual se desarrollaron era una disminución del nivel de constricción, permitían adaptar un poco más lo que es la anatomía patelofemoral, corregir un poco los defectos de rotación, podríamos decir. Pero bueno, claramente en estudios a largo plazo no hay una ventaja clara. La evolución de los diseños, que es lo que yo les voy a mostrar en imágenes, hacia polietilenos hoy en día, dentro de lo que estaríamos hablando ya sean las estabilizadas o las hipercongruentes, a mecanismos más adaptados a la anatomía de los cóndilos y con una estabilización también anterior. Vuelvo un segundo porque eso no se los nombré.
Este es el diseño clásico inicialmente que tenía la prótesis total cóndila, lo que se llama un diseño tipo en J, donde había una disminución rápida del radio de curvatura de anterior a posterior, que es lo que inicialmente se creía que producía el rollback. Esto producía un rollback paradojal, producía como pasaba con la prótesis de retención de cruzado, una rápida progresión del cóndilo hacia posterior en flexión media y después una proyección anterior, o sea, un rollback paradojal. La prótesis después se evolucionó a lo que sería una prótesis a single radius, sería con el mismo radio a lo largo de la parte anterior y posterior del fémur, también paradojal, y según los últimos diseños, esta es una prótesis de Depuy, se llama la TUN, tiene lo que se denomina un aumento progresivo del radio de curvatura a nivel posterior, aumentando lo que se denomina el offset posterior y con esto reproduciendo más fehacientemente el rollback femoral. Regreso al otro estudio que habla un poco de estos diseños. En cuanto al radio de curvatura, los diseños de tróclea, platillos ultracongruentes, de nuevo, todos podríamos decir que los resultados a mediano y largo plazo, por ahora, son equivalentes según, a nivel funcional obviamente, según los diseños protésicos. O sea, el mejoramiento de la anatomía y del diseño protésico en función de la biomecánica no es el único factor que tenemos que tener en cuenta ni que va a condicionar nuestro resultado. Prótesis semiconstreñidas es lo que se consideran prótesis constreñidas en varo-valgo. Tienen un mecanismo PLOCAM más profundo y alto, pero no están fijos. No tenemos un polietileno fijo a los cóndilos femorales. Las indicaciones, hoy en día todas las prótesis que revisamos, que tenemos una pérdida de stock óseo mínimo o una insuficiencia ligamentaria, son la indicación, y las inestabilidades en flexión son otra indicación. A medida que aumenta la constricción hay menor durabilidad del implante, por eso la necesidad de utilizar vástagos, conos, camisas, inclusive cuñas para la transmisión de cargas y mejorar la sobrevida. Este es el ejemplo de la semiconstreñida clásica, lo que se denomina el CCK de Zimmer, la Condylar Constraint, y una radiografía del servicio con una osteotomía previa en la cual se muestra la prótesis en una radiografía. Después les mostraré casos a posterior. Dentro de las constreñidas o bisagras tenemos el mayor grado de constricción posible. Constricción en varo-valgo, tiene un mecanismo fijo de flexión, tiene un mecanismo fijo, obviamente PLOCAM, y dentro de estas tenemos las rotatorias y las no rotatorias. Las indicaciones: una pérdida masiva de stock óseo, las resecciones tumorales, la inestabilidad en hiperextensión y la insuficiencia ligamentaria global. Yo creo hoy en día que la indicación de una bisagra está quedando cada vez más, podríamos decirlo, resignada a la resección tumoral en particular y a la pérdida masiva de stock óseo en revisiones, posrevisiones por infecciones. Las desventajas son una corta durabilidad. Se dice que teóricamente tiene una duración un poco mayor las rotatorias, pero es difícil evaluarlo a largo plazo, obviamente, por la corta durabilidad que tienen estos implantes. La gran resección ósea que uno tiene que hacer para colocarlos, mismo las prótesis que llamamos modulares, en las cuales reemplazamos completamente una metáfisis tibial o femoral, o ambas, y la necesidad obviamente de utilizar grandes vástagos para la transmisión de cargas, todo lo que es el problema asociado a los vástagos, que es lo mismo que pasa para las semiconstreñidas, cuando hablaríamos de vástagos cementados y no cementados. El ejemplo de una prótesis que hemos colocado en el servicio, la Link, en este caso es la Link con una bisagra rotatoria, el ejemplo de una prótesis del mismo tipo, pero con una reconstrucción con un módulo femoral. No voy a entrar en detalle en esto porque los estudios hasta el momento y las últimas revisiones que yo he leído no hay una evidencia clara. Es en cuanto a cementada versus no cementada o cementada versus híbrida.
y en cuanto a la extensión tibial con vástagos en deformidades severas, pacientes obesos y mala calidad ósea. Me voy a permitir decirles que en lo que serían mis consideraciones, yo creo que una prótesis no cementada total de rodilla está atentando un poco contra el principio de fijación a nivel metafisario tibial, porque tenemos una superficie plana en la cual vamos, hablando de prótesis de primera intención, en la cual vamos a descargar toda la constricción que va a pasar en varo-valgo, en flexión-extensión. Me cuesta creer que una prótesis plana solamente, a diferencia de la adaptación que pueda haber en el cóndilo femoral para la híbrida, que en eso estaría de acuerdo desde el principio teórico. Después pienso que no ganamos tiempo, porque de todas maneras no hay una evidencia clara de que la rótula hoy en día no deba ser cementada, o sea que la rótula la vamos a cementar en el 100% de los casos que la hagamos, o sea que el tiempo de cementado que teóricamente ganaríamos haciendo una no cementada en este caso no va a mostrarnos gran evidencia en cuanto al tiempo. Y creo que la calidad ósea es un gran condicionante. La osteoporosis, si vamos a colocar un componente no cementado, ya está descrito en las unicompartimentales que una resección metafisaria baja nos da después una causa de revisión que son las microfracturas que funcionan como una especie de fracturas de estrés por la calidad ósea, o sea que esto tampoco nos haría a poder estandarizar el uso de la prótesis, así que bueno, de ahí mis conclusiones de por qué yo no colocaría una prótesis total no cementada. Sí creo que en una híbrida un componente no cementado femoral estaría de acuerdo. Bueno, antes de llegar a las conclusiones les voy a mostrar un par de casos clínicos, así dejamos de hablar tanto de cosas teóricas. Todos pacientes del servicio del hospital donde yo estoy. Este es un paciente de 76 años que viene con un dolor bilateral, tiene un índice de masa de 25 y una edad de 76 años, como dijimos. Tiene varios antecedentes cardíacos y dentro de la historia de su enfermedad es un paciente que tiene dolor en la cara externa de ambas rodillas, más predominantemente a derecha. Ha realizado un tratamiento reumatológico con una mejoría parcial, tiene un perímetro de marcha superior a 1 hora y no utiliza un método de soporte, toma antiinflamatorios del Palir 2 y puede realizar escaleras con rampa. Dentro del examen físico, a derecha y a izquierda, la deformidad es un valgo con una movilidad cercana a 0,120, sin obviamente una inestabilidad lateral. Radiografías previas, las vamos a ver, una artrosis externa, estadio 4, con una artrosis patelofemoral a derecha y un estadio 2 a izquierda, con una resonancia que trae el paciente con una ruptura crónica del ligamento cruzado anterior. Radiografías del paciente con una deformidad a 15 grados en valgo y las radiografías que nos muestran lo que veníamos diciendo, una artrosis tricompartimental pero a predominio externo, valgo, y viene colocado de una prótesis total cementada. En este caso es una prótesis que viene con una opción platillo móvil fijo, que es la Flex de Zimmer, sin una extensión tibial, sin extensión femoral, y con la evidencia de lo que sería en este caso la caja que le llamamos a nivel troquear, que es la diferencia. Cuando ustedes no ven esto, estaríamos hablando normalmente de una prótesis de conservación de cruzados. Segundo caso de servicio, un paciente de 61 años, con un índice de masa cercano a 30, que tiene el antecedente de haber tenido una cirugía en el tendón rotuliano derecha, sufre después de mucho tiempo, parecido todo lo que es la anamnesis, puede caminar 30 minutos, escaleras más o menos, estar tiempo sentado más o menos, difícil conducir, tiene una cicatriz a nivel del tendón rotuliano, la movilidad es 3 grados de flexum contra 110 de flexión, una artrosis predominantemente externa en el vilán radiológico, estadio 2. Radiografías que nos muestran una prótesis, una deformidad o una artrosis, digamos, podríamos decirlo, interna externa
en una paciente normoeje, tricompartimental claramente, y la presencia de una prótesis como postoperatorio, lo que se llama una Journey 2, es la prótesis a conserva, es una prótesis postero-antero estabilizada con un platillo asimétrico, que el platillo está en 3 grados de varo para permitir el apoyo interno, es una medial pivot como dijimos antes. Otro paciente, 64 años, consulta por rodilla derecha, tuvo el antecedente de una vieja fractura en platillo tibial, que en su momento fue, obviamente, tuvo injerto de cresta ilíaca y después sacaron el material. Hace 2 años, dolor intermitente, que se ha agravado en los últimos 6 meses. Camina entre 30 y 60 minutos, se hace difícil bajar de esa escalera sobre todo y estar en el auto. Tiene un flexum de 5 grados, pero llega hasta 120 de flexión, con una artrosis sobre todo interna, estadio 3, una gran cicatriz medial. La radiografía nos muestra una artrosis interna predominantemente con un compromiso de la patelofemoral también, una deformidad en varo de 12 grados. Perdón, algo que me voy a decir, es una prótesis híbrida, componente femoral no cementado, componente tibial cementado. Paciente 67 años, dolor bilateral, índice de masa 23, sin antecedentes importantes en cuanto a quirúrgicos de la rodilla. Paciente infiltrado numerosas veces, que hace hidrartrosis a repetición, dolor nocturno, perímetro de marcha 30 minutos, escaleras, difícil, estar sentado puede, conducir en el auto se hace complicado, y con un examen físico 0,140, con dolor externo a nivel, dolor externo tibio femoral, dolor rotuliano, y una laxitea externa de usura, bueno, lo que normalmente pasa. Vamos a ver la radiografía. Este es un paciente que presenta unos 13 grados de formación en valgo, se evidencia la artrosis patelofemoral también, pero lo que este paciente tiene, que acá no lo explica, yo después lo vi en el postoperatorio, en el preoperatorio lo volvimos a examinar a este paciente con las radiografías en estrés, y por eso se los comento, tenía una laxitud de la convexidad. Una laxitud de la convexidad nos hace pensar en que este ligamento interno de ese paciente, que ha estado sometido a gran deformación por el valgo que él tiene, es insuficiente. Y ante esto se tomó la decisión de colocar una prótesis semiconstreñida. Colocamos una prótesis tipo el CCK, como se les mostré anteriormente, con un mecanismo blocamalto y con una fijación extensión cementada en vástagos femorales y tibiales para la transmisión de las cargas. Último paciente ejemplo, un paciente de 69 años con índice de masa de 28, con gonalgias anteriores y mediales, un perímetro de marcha de 600 metros, sin apoyos, escaleras difícil, sin inestabilidad patente, con un tratamiento analgésico dentro de los tipo 2, normoeje, movilidad a 0,110, con un dolor en el compartimiento interno y en la patelofemoral, una pequeña laxitud interna en extensión normal para la deformidad que el paciente presenta, y con un antecedente de lo que sería radiológico, que lo vamos a ver ahora, una deformidad mínima, 3 grados, podríamos decir que es un normoeje, una artrosis interna, grado 4, una artrosis patelofemoral, grado 2, y lo que no está acá aclarado, porque esa era una consulta previa, es que este paciente no tiene una laxitud ni en el examen físico ni en la resonancia, una evidencia de la ruptura del ligamento cruzado anterior. Por lo tanto, mi jefe tomó la decisión de colocar una prótesis, 69 años, dijimos, bastante activo, colocar una prótesis a conservación de los dos cruzados. Es la versión de la Journey XR Sapel, es la versión que conserva los dos cruzados, y así es como se ve radiográficamente. Bueno, anecdótico para mostrar y hablar de diseños. ¿Qué llevarse la presentación
Los estudios biomecánicos y los desarrollos de los nuevos materiales ha permitido desarrollar implantes que intentan simular la función normal previa, pero que lo que han logrado sobre todo hacer, creo, es aumentar la durabilidad del implante. Mejoramos la calidad de nuestros materiales, de nuestro polietileno. La prótesis Journey que yo mostré es una prótesis que la superficie femoral es oxinium, que es una cerámica, que es un metal ceramizado, que hoy en día tiene las tasas más altas de durabilidad como par de fricción. Pero no tenemos que perder nuestro norte. El implante como criterio único o aislado no va a definir los resultados funcionales, rango de movilidad y capacidad de realizar las mismas actividades previas. Forma parte del conjunto de 4 o 5 elementos que nombramos en el inicio de la presentación. Por eso es que hablamos de que hay heterogeneidad en cuanto a los resultados, para que no se maten leyendo todos los estudios que hay dando vuelta. En cuanto a diseño, no podemos decir que solamente eso es lo que va a condicionar nuestro resultado funcional. Desde ya muchas gracias y saludos a todos mis amigos y maestros del Hospital Privado. Espero les haya gustado.